Una estrategia de inclusión laboral fue presentada por el Servicio Nacional de Empleo en la ciudad de Pereira, con el fin de iniciar un proceso de vinculación a las empresas a esas personas que han sido víctimas del conflicto armado en la región y en el país. Por eso, en esta iniciativa, se espera que los primeros beneficiados sean las víctimas del conflicto armado que están en el eje cafetero. Esto dijo Eduard Arias, subdirector del Servicio Nacional de Empleo. En el eje cafetero básicamente tenemos acentuada la problemática porque estamos encontrando que, por ejemplo, los periodos de duración de desempleo de las personas víctimas del conflicto armado son mucho más altos que los de la otra población. Las personas víctimas del conflicto armado tienen unas brechas mucho más grandes que las demás poblaciones y la brecha comienza por la etiqueta de víctima del conflicto armado. Una persona que sea víctima del conflicto armado tiene una menor probabilidad de insertarse al mundo laboral. Aquí en el eje cafetero tenemos más de 20.000 personas que están en búsqueda activa de empleo, que están desempleadas y necesitamos hacer una intervención especial. Es cómo empezamos a cerrar esas brechas de vinculación laboral, cómo empezamos a ofrecerles servicios de capacitación, servicios de certificación de competencias, cómo les empezamos a generar con los empresarios a que se postulen a vacantes, por ejemplo, acordes a su perfil. Las empresas estaban solicitando gran cantidad de mano de obra, por eso el Servicio de Empleo y las diferentes entidades vinculadas se encargarán de capacitar para crear los perfiles requeridos. La ruta está diseñada precisamente para la vinculación laboral de víctimas del conflicto armado y a través de las empresas vamos a abrir esos espacios de empleabilidad para las personas víctimas de la violencia. Precisamente las empresas estamos haciendo un trabajo con ellos de visitas, precisamente de abrir esos espacios, esa infraestructura empresarial que esté al servicio de la paz. Es importante que ellos primero tengan esa conciencia, tengan esa estructuración dentro de sus empresas para que abran y logren recibir personas víctimas de violencia que van a ir también capacitados, estructurados, fortalecidos en sus capacidades laborales. Por su parte, la corporación Volver a la Gente, es necesario identificar que las víctimas del conflicto armado son muchas en el país, que necesitan la atención del Estado. La política pública de empleo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de Empleo se comienza a hacer un trabajo en el eje cafetero, que se tiene experiencia ya en otras partes del país, para la vinculación en el empleo a víctimas del conflicto armado. Es importante entender que víctimas del conflicto armado no es solamente el campesino desplazado de la tierra, son aquellas personas que tuvieron una bomba terrorista, son aquellas personas que sufrieron secuestros, son 8 millones de personas en el país son víctimas del conflicto armado. Esta política que a través de la agencia nuestra Volver a la Gente y en unidad con el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Servicio del Público de Empleo es estar aquí en el territorio, en el eje cafetero, e iniciar un proceso junto con las autoridades territoriales, en este caso la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda y los empresarios, para formalizar e impulsar esta política de empleo ofreciéndole servicios gratuitos al empresariado.